30 años. 30 años de conquistas, sangre y gloria. 30 años que terminaron con una sola copa. En el mes de junio del año 323 a.C., en la ciudad de Babilonia, el hombre más poderoso del mundo antiguo, Alejandro Magno, cayó enfermo de forma repentina. Fue durante un banquete en honor al dios Hércules. Alejandro bebió vino puro, sin mezclar con agua, como era costumbre entre los griegos para rituales sagrados. Poco después, comenzó a retorcerse de dolor. Una fiebre abrasadora le consumía. Sus manos temblaban, su voz se desvanecía. 10 días después, estaba muerto, sin heridas, sin enemigos en el campo de batalla. El mayor conquistador de la historia antigua, reducido a un cuerpo inmóvil y sudoroso, postrado en cama mientras sus soldados pasaban en silencio frente a él, despidiéndose del que una vez fue un dios entre hombres. Pero nadie supo con certeza por qué murió. Desde el primer momento, la sospecha del veneno se deslizó como una sombra por los pasillos del palacio. ¿Fue una enfermedad tropical? ¿Un virus desconocido? ¿O un asesinato cuidadosamente planeado? Durante siglos, la humanidad ha debatido esta muerte. Algunos médicos modernos hablan de fiebre tifoidea o malaria, otros sugieren pancreatitis o incluso un raro síndrome neurológico, pero hay quienes no aceptan explicaciones naturales, porque el contexto, las tensiones, los enemigos invisibles de Alejandro, todo parece encajar demasiado bien. Y cuando uno sigue el rastro de los sospechosos, siempre aparece un nombre, un joven ambicioso, herido en su orgullo, aterrorizado por el poder de Alejandro, un hombre que estuvo allí, en Babilonia, justo antes de la muerte. Su nombre era Casandro, y esta es la historia de cómo murió el hombre que, según la leyenda, envenenó a Alejandro Magno. El último banquete del rey. La noche era calurosa en Babilonia. El aire denso, cargado de incienso y vino derramado, se mezclaba con el murmullo de los músicos y el sonido de las copas chocando. Alejandro Magno, de apenas 32 años de edad, presidía un banquete en honor al dios Hércules. Lo acompañaban sus oficiales, sus amigos más cercanos y algunos cortesanos griegos y persas. La comida abundaba, la carne chisporroteaba sobre brasas y el vino, oscuro, fuerte, corría como río entre las ánforas de plata. El anfitrión del banquete era Medius de Larisa, un noble tesalio, amigo íntimo de Alejandro. Según los cronistas antiguos, fue en casa de Medius donde ocurrió el comienzo del fin. En algún momento de la noche, mientras el ambiente se volvía más espeso por el alcohol y la música, Alejandro alzó una copa especial. Era un vino no mezclado con agua, algo reservado para los rituales religiosos. Lo bebió de un solo trago, en honor a su héroe Hércules. Era su forma de mostrarse invencible, como un semidios. Pero apenas unos minutos después, todo cambió. Alejandro gimió. Se llevó las manos al abdomen. Su rostro se contrajo en un gesto de dolor agudo. Según una versión de la leyenda, fue como si una lanza de fuego le atravesara las entrañas. Se incorporó a duras penas, respirando con dificultad, y pidió que lo llevaran a descansar. Nadie pensó que sería grave. Al fin y al cabo, el rey había soportado heridas de lanza, flechas en el pecho y campañas brutales. Un poco de dolor no parecía gran cosa. Sin embargo, el dolor no pasó. En los días siguientes, la fiebre aumentó, el sudor empapaba las sábanas. Alejandro no podía levantarse, su cuerpo ardía como un horno y su mente iba y venía en delirio. Durante más de 10 días, los médicos reales, incapaces de comprender lo que sucedía, intentaron todo tipo de tratamientos. Ninguno funcionó. Cada día que pasaba, el rey se debilitaba más. Finalmente, Alejandro perdió el habla. Solo podía saludar a sus soldados levantando una mano temblorosa. Y el 12 de junio del año 323 a.C., en la misma ciudad desde la cual soñaba con conquistar Arabia y el mundo entero, Alejandro murió. ¿Fue el destino? ¿Una simple enfermedad? ¿O fue esa copa la que selló su suerte? ¿Veneno o virus? El debate milenario. Desde el mismo momento en que Alejandro Magno cerró los ojos por última vez, surgieron las dudas. ¿Cómo podía un hombre tan joven, tan fuerte, tan acostumbrado al sufrimiento físico, morir tan lentamente sin una herida visible? La enfermedad duró entre 10 y 12 días.
No fue una muerte fulminante, sino una agonía prolongada, que dejó perplejos tanto a médicos como a generales. Durante siglos, historiadores y científicos han intentado descifrar el misterio. La primera línea de explicación es médica. Algunos investigadores modernos han propuesto enfermedades infecciosas comunes en Mesopotamia, fiebre tifoidea, que provoca fiebre alta, diarrea y dolor abdominal, malaria, transmitida por mosquitos, común en las zonas húmedas de Babilonia, o incluso pancreatitis aguda, una inflamación letal del páncreas causada por el alcoholismo crónico. Otra teoría sugiere que Alejandro pudo haber sufrido el síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad neurológica rara que provoca parálisis progresiva. Este último diagnóstico explicaría por qué, en sus últimos días, Alejandro no podía moverse, pero aún conservaba la mente lúcida. Sin embargo, estas teorías tienen un problema. Ninguna explica del todo la combinación de síntomas, ni la velocidad con la que se agravó su estado después del banquete. Tampoco explican por qué, justo en ese momento, en plena cúspide de su poder, el rey cayó. Y sobre todo, no explican por qué tantos en la corte creyeron que había sido asesinado. Porque hay otra explicación, una más oscura, más inquietante y también más seductora para la imaginación humana: el envenenamiento. Desde la antigüedad, muchos creyeron que Alejandro fue víctima de un complot. No sería algo extraño en Macedonia. Su propio padre, el rey Filipo II, fue asesinado en una conspiración palaciega. La aristocracia macedonia vivía entre intrigas, rivalidades y traiciones constantes. En ese mundo, envenenar a un rey no era impensable. Era una herramienta más del poder. Autores antiguos como Justino afirmaron sin rodeos que Alejandro fue asesinado. Diodoro de Sicilia y Arriano mencionan la teoría solo para completar la historia, sin tomar postura. Plutarco, por su parte, consideraba la idea demasiado fantasiosa, pero incluso él admite que las circunstancias fueron sospechosas. La teoría del veneno, aunque no universalmente aceptada, nunca desapareció. Ha persistido durante más de 2 milenios, reviviendo una y otra vez en libros, películas y debates. ¿Por qué? Porque al observar lo que vino después, el ascenso de ciertos personajes y la eliminación de otros, la idea de un asesinato no solo parece posible, parece inevitable. Y si fue envenenado, la pregunta es, ¿quién se atrevió? La sombra de Antípatro. Si aceptamos la posibilidad de que Alejandro fue asesinado, entonces debemos buscar al responsable. ¿Quién tenía el motivo, los medios y la oportunidad? Todas las pistas de la antigüedad apuntan a un hombre, Antípatro. Antípatro era un veterano general macedonio, de unos 70 años de edad en el momento de la muerte de Alejandro. Durante años había sido el regente de Macedonia, gobernando en nombre del rey mientras éste se encontraba en campaña por Asia. Era un administrador competente, pero también un político astuto, acostumbrado a mantener el equilibrio entre las facciones del reino. Sin embargo, en los últimos años de su vida, su relación con Alejandro se había deteriorado gravemente. En el año 324 a.C., apenas un año antes de la muerte del rey, Alejandro decidió reemplazar a Antípatro como regente. En su lugar, nombró a Crátero, otro general de confianza. Además, ordenó a Antípatro que viajara a Babilonia para rendir cuentas. Para muchos, esa citación equivalía a una sentencia de muerte. Alejandro ya había ejecutado a otros nobles por motivos similares. Antípatro, consciente del peligro, decidió no acudir personalmente. En su lugar, envió a su hijo Casandro, un joven noble de 27 años de edad, para que intercediera por él ante el rey. Y es aquí donde la historia se oscurece. Casandro no viajó solo. Lo acompañaban ciertos objetos, ciertas instrucciones, y quizás, según algunas crónicas, algo más peligroso, un veneno oculto en la pezuña de una mula. Este detalle casi novelesco fue relatado por los historiadores Justino y Curcio Rufo. Según ellos, el veneno había sido preparado por orden de Antípatro y entregado a su hijo para que lo usara en el momento adecuado. Pero Casandro no podía actuar solo. Necesitaba acceso directo al cuerpo del rey, y para eso contaba con un aliado dentro del palacio, su propio hermano, Iolas. Iolas, también llamado Iollas en algunas fuentes, era el copero real de Alejandro. En el mundo antiguo, esta no era una posición menor.
El copero era el encargado de servir las bebidas del rey, de probarlas primero para detectar cualquier veneno y de estar presente en todos los banquetes importantes. Era un puesto de absoluta confianza. Si alguien quería envenenar a Alejandro, debía contar con la complicidad del copero, y ese copero era el hijo de Antípatro. A la ecuación se suma un tercer personaje, Medius de Larisa. Este noble tesalio era amigo personal de Iolas y de Alejandro. Fue él quien organizó el banquete en el que el rey cayó enfermo. Su implicación exacta es incierta, pero su cercanía con los implicados lo convierte en un eslabón importante de la cadena. Los tres, Antípatro, Casandro e Iolas, tenían los motivos, tenían los medios. Y, gracias a su posición en la corte, también tenían la oportunidad. Para algunos historiadores, esta es la verdadera trama detrás de la muerte de Alejandro. Un complot familiar para eliminar al conquistador y conservar el poder en Macedonia. Un regicidio cuidadosamente orquestado, oculto bajo el humo de los banquetes y las cortinas de seda de Babilonia. La teoría del crimen perfecto. Durante siglos, la teoría del envenenamiento de Alejandro Magno ha fascinado a historiadores, novelistas y conspiradores. Pero, ¿cómo pudo haberse llevado a cabo un asesinato tan delicado? ¿Cómo lograr que el hombre más vigilado y temido de su tiempo bebiera una copa mortal sin levantar sospechas? Las crónicas antiguas, aunque mezcladas con elementos legendarios, nos ofrecen una reconstrucción escalofriante de lo que pudo haber sido el crimen perfecto. Primero, el veneno. Las fuentes hablan de una sustancia extremadamente rara y letal, traída posiblemente desde regiones lejanas. Se ha sugerido el eléboro blanco, una planta tóxica usada en la medicina antigua, pero también se mencionan sustancias más exóticas, algunas supuestamente de origen indio, otras ligadas a ritos místicos. Lo cierto es que debía ser un veneno de acción lenta, lo bastante potente para matar, pero lo bastante discreto para no alertar a los médicos ni a los presentes. Según Justino y Curcio Rufo, Antípatro encargó personalmente la preparación del veneno y lo ocultó en un lugar insospechado, la pezuña hueca de una mula. Este detalle, aunque puede parecer literario, tiene una lógica siniestra. Nadie registraría una pezuña. Nadie buscaría veneno en una parte tan absurda del equipaje. Casandro, portador del encargo, llegó así a Babilonia con el arma del crimen camuflada entre los animales de su séquito. Una vez en la corte, Casandro se reunió con su hermano Iolas, el copero. El momento ideal llegó durante un banquete organizado por Medius de Larisa, amigo común de Alejandro e Iolas. La velada, celebrada en junio del año 323 a.C., era una de tantas que Alejandro acostumbraba disfrutar. Música, vino, carne asada, conversaciones en múltiples lenguas. Y entre todo eso, una copa. La copa que cambiaría la historia. Alejandro, como siempre, bebió en honor a los dioses. El vino, espeso y oscuro, fue servido por Iolas con manos aparentemente inocentes. Pero en su interior llevaba la semilla de la muerte. Poco después de beber, Alejandro sintió un dolor agudo en el abdomen. Según los relatos más sensacionalistas, fue como si un hierro candente le atravesara el cuerpo. Se retorció, sudó, gritó, y fue llevado a su cama, donde comenzaría la agonía que lo acompañaría durante los siguientes 10 o 12 días. Este es el corazón de la teoría del crimen perfecto, un veneno lento, discreto, administrado por un familiar del regente en un momento cuidadosamente elegido, con testigos presentes. Pero sin pruebas concluyentes, no hubo confesiones, no hubo arrestos, no hubo juicio, solo un cadáver real, una corte paralizada por el miedo y una sucesión de muertes, traiciones y guerras que oscurecerían aún más la verdad. Si esto fue un asesinato, entonces fue ejecutado con una precisión escalofriante. Y lo más perturbador de todo es que funcionó. Casandro, el usurpador tembloroso. Casandro, un nombre que para muchos debería figurar entre los grandes villanos de la historia antigua. Hijo de Antípatro, hermano del copero Iolas, protegido de Aristóteles, y sospechoso principal en la muerte de Alejandro. Pero más allá del crimen,
Lo que realmente define a Casandro es la ironía trágica de su destino. Un hombre que temía tanto al rey, que terminó construyendo su vida sobre las ruinas de su cadáver. Casandro no era un extraño en la corte de Alejandro. Había sido educado por el mismo maestro, Aristóteles. Creció en el mismo ambiente intelectual, con acceso a la cultura griega más refinada. Sin embargo, nunca formó parte del círculo íntimo del conquistador. A diferencia de Ptolomeo, Hefestión o incluso Crátero, Casandro siempre fue un actor de segundo plano, y eso le dolía. Cuando Casandro llegó a Babilonia en el año 323 a.C., su misión era simple: convencer a Alejandro de que su padre, Antípatro, no era un traidor. Pero lo que encontró fue una corte cargada de tensiones y un rey más autoritario que nunca. Un episodio, en particular, quedó grabado en la memoria colectiva. Durante una audiencia pública, Casandro se rió, quizá nerviosamente, al ver a unos persas postrarse ante Alejandro, siguiendo el rito de la prosquinesis, un acto de reverencia inspirado en las costumbres orientales. Alejandro, que ya exigía ese gesto como símbolo de su poder absoluto, interpretó la risa como una ofensa personal. Sin mediar palabra, se levantó furioso, tomó a Casandro del cabello y lo estrelló contra la pared delante de toda la corte. La humillación fue total, el miedo imborrable. Según el historiador Arriano, muchos años después, ya cuando Casandro gobernaba, todavía sufría ataques de pánico cada vez que veía una estatua o un retrato de Alejandro. Sus piernas temblaban, su rostro palidecía. Algunos dicen que llegó a desmayarse más de una vez. Era como si la sombra del conquistador lo persiguiera incluso desde la tumba. ¿Culpa? ¿Terror? ¿El recuerdo de un crimen que lo marcó para siempre? Quizá era todo eso. Pero lo que está claro es que Casandro, aun habiendo sobrevivido a Alejandro, nunca se liberó de su presencia. Lo temía en vida, lo temía muerto, y aun así construyó su poder sobre su legado. Esa paradoja es lo que lo convierte no solo en sospechoso, sino en el arquetipo perfecto del traidor, aquel que mata por miedo y luego vive para temer aquello que ha destruido. La venganza de Olimpia. Si Alejandro Magno tenía un alma gemela en ferocidad, esa era su madre, Olimpia de Epiro. Sacerdotisa de los misterios dionisíacos, mujer ambiciosa, devota, vengativa y absolutamente temida. Desde el momento en que Alejandro cerró los ojos para siempre, Olimpia no solo lloró a su hijo, comenzó a cazar a sus asesinos. Durante los primeros años tras la muerte de Alejandro, la teoría del envenenamiento se mantuvo en susurros. Nadie en la corte se atrevía a señalar con claridad, pero Olimpia, viuda de Filipo II, madre del conquistador y enemiga jurada de Antípatro, tenía convicciones muy distintas. Para ella, el crimen era evidente, y el culpable también. Pasaron 5 o 6 años. Antípatro ya había muerto. Casandro se fortalecía, y el silencio se volvía insoportable. Fue entonces, hacia el año 317 a.C., cuando llegó a oídos de Olimpia un nombre, Hagnotemis. Este hombre, asociado a la facción de Antípatro, habría revelado detalles comprometedores sobre la implicación directa de Iolas, el copero, en la muerte de Alejandro. No fue una prueba formal, fue un chisme de palacio, pero para Olimpia fue suficiente. La madre del rey no necesitaba tribunales, necesitaba justicia. O, mejor dicho, venganza. Iolas ya había muerto para entonces. Pero eso no detuvo a Olimpia. En un gesto macabro y simbólico, ordenó exhumar su tumba. Los restos del copero fueron profanados públicamente, su cadáver desenterrado y su nombre maldito como el envenenador del mayor rey de la historia. Fue una escena de horror, pero también un mensaje. Nadie que participara en la muerte de Alejandro descansaría en paz. La venganza no terminó ahí. Olimpia también mandó ejecutar a numerosos partidarios de Antípatro, muchos de ellos generales y nobles. Hombres que habían sido amigos o aliados del difunto regente, fueron arrastrados fuera de sus casas, juzgados en procesos sumarios y decapitados o apedreados bajo sus órdenes. Para muchos, Olimpia se convirtió en una figura tan aterradora como los mismos hombres a los que perseguía. Una madre en guerra con todo el aparato de poder macedonio. Pero la gran confrontación aún estaba por llegar, con Casandro. Cuando Casandro comenzó su lucha por controlar Macedonia,
Olimpia se alió con su rival, el general Poliperconte. En el año 317 a.C., tomó la ciudad de Pidna. Casandro marchó contra ella y logró capturarla, pero sus soldados, muchos de ellos antiguos compañeros de armas de Alejandro, se negaron a matarla. Matar a la madre del gran rey era un acto impensable. Casandro entonces aplicó su propia forma de justicia, cruel, sutil y efectiva. Reunió a los familiares de aquellos que habían muerto por orden de Olimpia y los colocó frente a ella. Les dio piedras. Les dijo: «Haced justicia». Y ellos lo hicieron. Olimpia, madre de dioses, vengadora de reyes, fue lapidada hasta la muerte por una turba de viudas, huérfanos y sedientos de sangre. Así terminó la última gran protectora del legado de Alejandro. Así cayó la voz que acusaba a Casandro. Pero su eco aún resuena. Casandro, tras la muerte del rey. Con Olimpia muerta, el camino de Casandro hacia el poder quedó despejado. Ya no quedaban madres reales que gritaban venganza. Ya no quedaban nobles leales a Alejandro que se atrevieran a cuestionarlo abiertamente. Solo quedaba el caos. Y Casandro sabía navegarlo mejor que nadie. Tras la muerte de Alejandro en el año 323 a.C., el imperio se dividió en 1000 fragmentos. Comenzaron las guerras de los diádocos, los herederos por ambición, donde cada general pretendía una parte del mundo. Ptolomeo tomó Egipto. Seleuco miró hacia Asia. Antígono soñaba con unificarlo todo. ¿Y Casandro? Casandro se centró en la raíz, Macedonia. Su primer gran obstáculo fue su propio padre. Antípatro, antes de morir en el año 319 a.C., cometió lo que sería su último error político. No nombró a Casandro como su sucesor. En su lugar, designó a Poliperconte, un general mayor, veterano, considerado más leal al legado de Alejandro. Quizá Antípatro temía la ambición voraz de su hijo. Quizá sabía de lo que era capaz. Casandro no perdonó ese desprecio. En lugar de aceptar el veredicto de su padre, se alzó en armas. Comenzó una guerra civil contra Poliperconte, aliándose con todos aquellos que se sentían desplazados o amenazados. Con movimientos calculados y un uso implacable de la fuerza, Casandro ganó terreno rápidamente. Tomó ciudades, aplastó enemigos y poco a poco fue ganando apoyo dentro de Macedonia. Su gran jugada fue política. Presentó su lucha como una restauración del orden. Mientras otros generales se proclamaban reyes o dioses vivientes, Casandro hablaba de ley, de estabilidad, de retorno a la gloria macedonia. Pero detrás de esa máscara legalista se escondía un carnicero. En el año 317 a.C., con Olimpia capturada y ejecutada, Casandro se convirtió de facto en el amo de Macedonia. Pero aún quedaban amenazas. La más importante, la sangre real. Alejandro Magno había dejado un hijo legítimo, nacido poco después de su muerte. Su nombre era Alejandro IV, hijo de la reina Roxana. También existía otro pretendiente, llamado Heracles, hijo ilegítimo de Alejandro con Barsine, una noble persa. Ambos eran menores de edad, ambos eran símbolos. Y cualquier enemigo de Casandro podía usarlos como estandartes para reunir ejércitos y restaurar la dinastía argea. Al principio Casandro no los tocó. Mantuvo a Roxana y al joven Alejandro IV bajo vigilancia en la fortaleza de Anfípolis, controlados pero vivos. A ojos del mundo, los protegía. En la práctica, eran prisioneros. Pero con el paso de los años, la amenaza creció. Alejandro IV empezaba a convertirse en un adolescente. Su nombre aún inspiraba lealtad entre muchos soldados veteranos. Casandro sabía que mientras ese niño viviera, nunca estaría seguro. Entonces, tomó una decisión final. En el año 309 a.C., Casandro ordenó la ejecución secreta de Alejandro IV y de su madre Roxana. Nadie sabe exactamente cómo murieron. Algunos dicen que fueron envenenados, otros que los estrangularon durante la noche. Sus cuerpos nunca fueron recuperados. El crimen fue silencioso, eficaz y definitivo. No contento con eso, Casandro también eliminó a Heracles. Convenció a Poliperconte, su antiguo enemigo, ahora reducido a un peón, de que asesinara al joven bastardo a cambio de una alianza. Poliperconte aceptó. Con estos actos, Casandro no solo consolidó su poder, destruyó por completo la dinastía de Alejandro, acabó con su linaje, borró su legado de sangre, el niño rey, la reina viuda,
el bastardo persa. Todos murieron en la sombra, y el único nombre que quedó fue el suyo, Casandro, el usurpador. Casandro, el asesino de la estirpe de Alejandro Magno, el rey que temía un fantasma. Casandro lo había logrado, había vencido a sus enemigos, había aniquilado a la familia de Alejandro. Había tomado el control de Macedonia, no como regente, sino como verdadero soberano. Pero hay algo que ningún asesino puede borrar: el pasado. Incluso coronado como rey en el año 305 a.C., Casandro no disfrutó del título con tranquilidad. Su reinado estuvo marcado por una inquietud constante, por un miedo invisible que lo acompañaba incluso en sus momentos de mayor poder. Era el miedo al fantasma de Alejandro. Las crónicas cuentan que, muchos años después de la muerte del gran conquistador, Casandro seguía sufriendo crisis de pánico al ver una estatua, un busto, un mosaico, cualquier imagen del hombre al que posiblemente había matado. Las manos le temblaban, el rostro se le desfiguraba de ansiedad. Algunas fuentes afirman que llegó a desmayarse al contemplar un retrato de Alejandro. Era como si su mente se negara a aceptar que el fantasma seguía observándolo, juzgándolo, recordándole lo que había hecho. Este terror no era solo psicológico. Casandro lo materializó en decisiones concretas. Por ejemplo, reconstruyó la ciudad de Tebas, destruida años antes por Alejandro como castigo ejemplar. Este gesto fue interpretado por muchos como un desafío simbólico a la memoria del rey. Otros vieron en ello un intento de borrar el rastro del pasado y escribir una nueva historia. Pero por más ciudades que reconstruyera, por más títulos que adoptara, Casandro no podía reescribir el origen de su poder, la traición. La gente no lo olvidaba. En la calle, entre los soldados, entre los antiguos leales de Alejandro, circulaban susurros: que Casandro había sido el autor del crimen, que su reinado era ilegítimo, que el verdadero rey había sido envenenado por la mano de un cobarde. Nadie lo decía abiertamente, nadie podía probarlo. Pero todos lo sentían, y Casandro lo sabía. Su obsesión por borrar el legado de Alejandro lo llevó incluso a intervenir en la memoria pública. Quiso eliminar todo rastro del culto al gran conquistador. Promovió nuevas formas de autoridad, nuevas genealogías, nuevas alianzas. Pero lo que no podía cambiar era la comparación. Donde Alejandro había sido temido, amado y venerado como un dios viviente, Casandro era visto como un administrador frío, eficaz, pero vacío de gloria. Casandro había ganado el trono, pero nunca ganó los corazones. Es ahí donde la historia se vuelve cruelmente irónica. El hombre que, supuestamente, envenenó a Alejandro Magno, pasó el resto de su vida envenenado por el recuerdo de su víctima. Gobernó. Sí, mató, sí, pero nunca pudo descansar, porque aunque enterró a su enemigo, jamás pudo sepultar su sombra. Y esa sombra le devoraba el alma. La muerte del envenenador. Después de décadas de intrigas, asesinatos y poder absoluto, el fin alcanzó a Casandro. Y lo hizo de una forma que muchos, incluso en su época, interpretaron como justicia poética. No murió en batalla. No cayó bajo la espada de un enemigo. Murió lentamente, roído desde dentro, víctima de una enfermedad humillante que lo transformó, poco a poco, en una sombra de sí mismo. Era el año 297 a.C. Casandro tenía 58 años. Su cuerpo comenzó a hincharse. Las piernas, los brazos, el rostro, todo se llenaba de fluidos. La piel se tensaba, se reventaba en llagas. Le costaba respirar. No podía dormir. Lo que sufría era hidropesía, una condición médica que, hoy en día, se asocia a la insuficiencia cardíaca o renal. En tiempos antiguos, era vista como un castigo divino, un castigo lento, cruel, humillante. Los textos describen su final como degradante. Ya no era el joven noble que había enfrentado a Alejandro en Babilonia. Tampoco era el implacable estratega que había hecho lapidar a Olimpia y asesinado a los herederos del trono. Era un viejo hinchado, jadeante, enclaustrado en su palacio, incapaz de caminar sin ayuda, rodeado de médicos que no podían hacer nada salvo observar su deterioro. Algunos cronistas no pudieron evitar la comparación. El hombre que, según la leyenda, usó veneno para matar a Alejandro, terminó muriendo por un veneno que su propio cuerpo generó.
una toxina interna, lenta y silenciosa, como una metáfora viviente de su culpa, como si cada crimen, cada traición, cada sangre derramada se hubiera ido acumulando en su interior hasta desbordarlo. No hubo épica en su muerte, no hubo última victoria. Casandro murió como había vivido, paranoico, solo, rodeado de enemigos disfrazados de aliados, y cuando su corazón dejó de latir, tampoco hubo gloria, porque lo que dejó atrás fue ruina. Su hijo mayor, Filipo IV, gobernó apenas unos meses antes de morir. Los otros dos, Alejandro V y Antípatro II, se enfrentaron entre sí por el poder. El conflicto fratricida los debilitó hasta tal punto que, en cuestión de pocos años, la dinastía antipátrida fue derrocada por otro general, Demetrio, de la casa de los Antigónidas. Para el año 294 a.C., los hijos de Casandro ya no gobernaban. Su linaje se extinguió, su dinastía colapsó. Como si la historia se negara a permitir que un trono manchado por veneno pudiera perdurar. El final de Casandro no fue solo biológico, fue simbólico. El usurpador murió sin honor, y su memoria fue relegada al rincón más oscuro de la historia. Nadie erigió templos en su nombre. Ninguna ciudad llevó su legado. En cambio, fue recordado, y aún lo es, como el enemigo del más grande, como el traidor, como el hombre que, tal vez, mató a un dios, y que a su manera murió como un hombre maldito. Justicia poética. La historia de Casandro es una lección oscura, un recordatorio de que el poder absoluto rara vez se obtiene sin un precio, y que, incluso cuando se logra, la culpa, o el recuerdo, termina cobrando su deuda. Casandro vivió para ver morir a todos sus enemigos, pero también vivió bajo la sombra de su crimen. Gobernó un reino, sí. Pero fue esclavo de un fantasma. ¿Fue realmente él quien envenenó a Alejandro Magno? La historia no lo puede confirmar con certeza. La medicina moderna propone otras causas, los textos antiguos se contradicen, y las pruebas se perdieron hace más de 2 milenios. Pero hay verdades que no necesitan juicios. Casandro se benefició directamente de la muerte del rey. Su ascenso comenzó justo donde terminó la vida de Alejandro, y los actos que vinieron después, el asesinato de su hijo, de su viuda, la eliminación de toda la dinastía argea, no dejan lugar a dudas sobre lo que estaba dispuesto a hacer por mantenerse en el poder. Incluso si no vertió el veneno con sus propias manos, lo hizo con sus decisiones, con su ambición, con su silencio. Y al final, la historia le devolvió cada gota de su traición. Murió lentamente, sin gloria. Sus hijos se mataron entre ellos, su dinastía fue olvidada, y su nombre, lejos de ser celebrado, quedó marcado como símbolo de cobardía, usurpación y traición. Mientras tanto, el nombre de Alejandro sigue vivo, grabado en monumentos, en libros, en la memoria colectiva de la humanidad. La ironía es perfecta. El conquistador que soñó con unir Oriente y Occidente murió joven, quizá envenenado por su propio pueblo. El traidor que quiso borrar su legado murió solo, y su linaje se extinguió como una llama débil ante el viento de la historia. ¿No es esa la verdadera justicia poética? Hoy, más de 2300 años después, aún discutimos este caso. Un verdadero crimen frío de la historia antigua. No hay archivos, no hay testigos, solo sombras. Pero esas sombras nos enseñan algo, que la historia no olvida a los traidores, y que la ambición sin límites puede levantar imperios, pero también destruir almas. Así murió el hombre que, según muchos, envenenó a Alejandro Magno, no por la espada de otro rey, sino por el veneno de sus propias decisiones. Y mientras el eco de su crimen aún resuena, solo queda una pregunta. ¿Tú qué opinas? ¿Fue Casandro culpable? ¿Fue una víctima del miedo? ¿O un monstruo creado por la política macedonia? Déjame tu comentario abajo. Comparte este video si te impactó esta historia. Suscríbete para más relatos brutales, sangrientos y reales del mundo antiguo. Porque en Roma, en Grecia, en Babilonia, la historia siempre tiene una deuda que cobrar, y tarde o temprano, la cobra.